Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video. Es un video que he querido hacer desde hace mucho tiempo, la verdad. Desde que empezó este año lo he querido hacer, pero no había sido capaz de hacerlo. Entonces, pues dije, no, ya el año se está acabando, tengo que hacerlo antes de que sea diciembre, porque creo que, bueno, es importante para mí hacerlo y creo que también le puede ayudar a mucha gente. Como pueden ver por el título de este video, yo tuve una parálisis facial. Eh, Esta parálisis se llama una parálisis de Bell, que fue la que yo tuve. Y bueno, les quiero contar la historia de cómo pasó todo, cómo fue mi recuperación, todo lo que me enseñó y esto, porque puede ser de mucha ayuda para las personas que estén pasando por esto o personas que estén pasando por algo muy similar. Entonces, bueno, sin seguir hablando tanto, bueno, les voy a empezar a contar cómo sucedió todo. Bueno, esta parálisis a mí me dio cuando yo tenía 19 años. Yo estaba en el segundo semestre de la universidad. Yo en el colegio, pues toda la vida, la verdad, había sido una persona muy tímida y con pues como problemas de autoestima. Yo no me sentía que fuera linda ni nada de eso, la verdad era muy tímida y esto como que me llevaba a pensar de cierta forma en cómo yo me veía. Y digamos que ya en la universidad salí un poquito como que de esa como burbujita en la que yo estaba como mentalmente y eso, y empecé a conocer como nueva gente, nuevos espacios. Además yo estudié comunicación social, entonces allá muchas de las clases eran con presentaciones, o sea, uno tenía que ser una persona un poco extrovertida para poder estudiar esta carrera. Y bueno, en segundo semestre estaba en época de parciales finales, además nos estábamos mudando a esta casa en ese momento y obviamente pues estaba como que en el estrés y en ese tema. Además solo había hecho un semestre anterior y todavía me estaba como acostumbrando al ritmo de la universidad, a los parciales y estas cosas. Y estaba bueno en semana de parciales y me acuerdo que yo tenía una clase que era de 6 a 9 de la noche los miércoles, que era pues esa clase solo la dictaban en ese espacio, y nuestra entrega final ese día en el espacio de la clase teníamos que ir a grabar un video de 1 minuto continuo, o sea, no podían haber cortes, teníamos que grabar como la historia seguida, sin errores, sin cortar. Y los grupos, bueno, mi grupo en verdad éramos un niño y yo, solo éramos 2 personas, y yo iba a aparecer en el video y él lo iba a grabar. Y me acuerdo que era, ni siquiera me acuerdo cuál era la historia, solo me acuerdo que a mí me tocaba bajar corriendo por unas rampas que había en uno de los edificios, como habían rampas de un lado y escaleras del otro, entonces me tocaba como bajar corriendo por las rampas, después pasar a las escaleras, y creo que eran no sé cuántos pisos que lo tenía que hacer para que durara el minuto. No me acuerdo para nada de la historia, no entiendo cuál era la lógica que teníamos en ese trabajo, pero bueno, ese fue como lo que decidimos hacer. Obviamente lo tuvimos que grabar varias veces porque pues tenía que ser una toma continua y era un poco complicado, entonces lo grabamos varias veces. Yo soy cero atlética, no tengo buen estado físico y mucho menos en esa época, entonces como que lo tuvimos que hacer varias veces. Yo terminé súper cansada, me acuerdo que era como ya no quiero nada más. Pues lo grabamos, lo pasamos a CD, fuimos, lo entregamos y terminamos. Eso era como las 7:30. Y ya como de venida a mi casa, me acuerdo que estaba la ventana abierta y yo estaba súper cansada, me estaba quedando dormida, eso que estaba cabeceando, y sentía frío como en la cara, pero normal, como que yo empecé a sentir como la piel, como si estuviera apretada de este lado, pero dije, no, debe ser como el viento que me está dando en la cara y ya. Y bueno, ya llegué a mi casa, como que caminando sí sentía un poco raro como la cara, pero estaba muy cansada y había estado muy estresada, entonces yo simplemente dije, no, eso es que estoy cansada, estresada, voy a llegar a mi casa. Llegué como a las 8:30, llegué, comí y de una me acosté porque dije, estoy muy cansada, no puedo. Al otro día me desperté, como que entré al baño y me estaba mirando en el espejo y yo sentía algo raro.
en este lado de la cara. Una cosa que se me olvidó es que el día anterior había tenido tics en el lado izquierdo de la cara mucho tiempo, como muchos tics, pero yo estaba estresada, entonces yo simplemente dije como es el estrés como de los parciales, eso es, pero no le puse mucha atención. Y bueno, ya al otro día cuando me desperté y me miré en el espejo, como que me sentía rara, sentía este lado en verdad como muy contraído. Y me empecé a mirar y a mirar, pero uno, pues cuando se mira al espejo no hace muecas, ¿sabes? Como que si tú te estás lavando los dientes, pues simplemente te estás mirando y ya, pero no es como que estés hablando y este tipo de cosas. Pero yo sí me sentía muy rara y me veía rara en el espejo, entonces como que ahí empecé a hacer un poquito como más de muecas y yo parpadeaba, pero no sentía que este lado de la cara se moviera, o sea, yo no sentía movimiento en este lado de la cara. Entonces me puse como a inspeccionar mi cara y no se movía. El lado izquierdo de mi cara estaba paralizado. Simplemente, o sea, no había nada de movimiento. El ojo no parpadeaba, mi boca era así, quieta, o sea, no se movía para ningún lado. No se me hacían como que las arruguitas que se le hacen a uno cuando uno mueve la cara. No se movía nada, 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 nada de este lado de la cara. Obviamente, en ese momento yo me preocupé un montón porque lo primero que pensé fue es algo cerebral. Porque pues uno no conoce como que las diferentes razones o cosas detrás de una parálisis, pero pues lo único que uno sabe es que es algo cerebral. Obviamente yo salí supremamente preocupada a decirle a mi mamá, creo que solo estaba mi mamá en ese momento, mi papá ya se había ido a trabajar y mi hermano estaba en el colegio. Le dije a mi mamá como no se me mueve este lado de la cara, no tengo movimiento, tengo este lado paralizado. Obviamente fue como, ¿qué está pasando? Fuimos corriendo a urgencias, tuvimos que esperar como 40 minutos a una hora a que me atendieran. Como que revisaron dos estudiantes diferentes, me hicieron pruebas como de movilidad de las piernas, ¿saben? Como cuando le pegan a uno con el martillito y la pierna se mueve. Y pues de resto yo estaba muy bien, lo único que no se movía era mi cara, pero pues digamos que los ojos como tal sí se movían, era simplemente como que el párpado. Lo que yo después entendí era que los músculos del lado izquierdo de mi cara no se movían, ni un solo músculo. Entonces ahí, bueno, lo que ellos me dijeron era que tenía una parálisis de Bell, que era algo relativamente común en jóvenes. Me dieron un folletico de 3 hojitas y me dijeron, haz estos ejercicios 3 veces al día y en 15 a 20 minutos ya vas a estar bien. Entonces, pues como ellos me dijeron, se demora 15 a 20 días, o sea, haz estos ejercicios. No me mandaron fisioterapias, me mandaron unas pastillas que eran corticoides o cortisona, no sé si son lo mismo, pero una de esas dos. Eran unas dosis muy pequeñas, pero bueno, yo salí con la idea de que en 20 días iba a estar bien o que por lo menos iba a tener un avance. Y yo seguí muy juiciosa haciendo mis ejercicios del folletico que me dieron 3 veces al día. Yo tenía el ojo, esto fue algo que yo que no comprendía, pero al no parpadear, obviamente el párpado no se movía, pues cuando yo cerraba los ojos el párpado no se cerraba. Si ustedes saben, los ojos, pues cuando uno cierra los párpados, los ojos se van para atrás, ¿no? Entonces yo cerraba los ojos y este párpado quedaba abierto y el ojo quedaba en blanco. Esto yo no lo entendí sino meses después, pero entonces a mí este ojo se me resecaba mucho. Yo no podía usar lentes de contacto porque pues el ojo no parpadeaba, entonces no había manera de que el ojo se humectara, entonces no podía usar mis lentes de contacto. Para bañarme tenía que ponerme microporo para cerrar el ojo no se cerraba solo y si yo lo dejaba abierto y me caía agua, me caía jabón, me caía shampoo en el ojo, pues obviamente eso lo iba a irritar más de lo que ya estaba irritado porque no se humectaba naturalmente.
Entonces ese era el punto número uno. No podía usar lentes. Bueno, pues ahí me tocó empezar a usar gafas todo el tiempo. Después, por los corticoides o cortisona, me salió acné. Un acné súper fuerte. Yo, después de los 20 días, obviamente no había cambio en mi cara. Estaba igual que antes. Pues cuando yo fui a urgencias y me dijeron como, tranquila, eso es normal, no es nada grave, pues yo me relajé y yo simplemente hacía mis ejercicios, pero después de 20 días de ver que no había un solo cambio, o sea, yo estaba igual que antes. De hecho, yo sentía en algunos puntos que la piel se me iba como a explotar. Al principio yo sentía que el músculo estaba contraído, pero después, no sé si esto es científico o lo que sea, pero es lo que yo sentía, que como que se me estaba hinchando la cara. Yo sentía una presión en el labio, especialmente como si se me fuera a abrir el labio. Y yo decía, pues claramente no estoy mejor, ya pasaron los 20 días, no me he mejorado, no hay un cambio en mi cara. Entonces fui a un neurólogo. El neurólogo me vio y me dijo, efectivamente es una parálisis de Bell, no es una parálisis cerebral, esto tiene que ver con los músculos. Él me dijo, tienes que empezar a ir a fisioterapias, a hacerte fisioterapias para que el músculo reaccione. Porque ¿qué pasa? Pues yo llevaba en ese punto, cuando fui a donde este señor, llevaba 3 semanas en las que el músculo no se estaba ejercitando. ¿Qué pasa cuando un músculo no se ejercita? Se vuelve débil, ¿no? Pero pues igual eso seguía muy inflamado, entonces no había, digamos, que esta conexión, no estaban llegando los mensajes al músculo. Ahí este neurólogo lo que me dijo, que yo creo que me impactó para toda la vida, y yo creo que eso fue una de las cosas que más nerviosa me puso en ese momento. Él me dijo, mira, te puedes demorar mínimo 8 semanas en recobrar el movimiento. Tú, por tu caso, obviamente hay personas que en 2 semanas ya están perfectas, pero en tu caso yo veo que te puedes demorar desde 8 semanas como mínimo, o hay la posibilidad de que nunca recuperes el movimiento en tu cara. Obviamente cuando a mí me dijo esto, yo me helé, o sea, me dio de todo. Yo sentí que el mundo se paró, así como en las películas. Y el señor me dijo, esa es una posibilidad, pues tú tienes que prepararte para eso también. Obviamente yo en ese momento yo decía, no, esto no me va a pasar a mí. Mi mamá me decía, no te va a pasar, tú tienes que creer que vas a salir de esto. Yo en ese momento también me aferré mucho de Dios y empecé ya mi tratamiento con la fisioterapeuta 3-4 veces a la semana, y eran unas cosas durísimas. Yo creo que es de las cosas más duras que he hecho, porque no solamente era algo físico, era algo también mental. O sea, tú verte en el espejo y ver una persona diferente a quien eras antes es algo muy duro. Es que no es simplemente que no podía parpadear, es que ningún músculo del lado izquierdo de mi cara se movía. Yo sonreía y era así. Esto era tieso. No habían, digamos, que estas líneas de expresión que a uno se le hace normalmente. No había movimiento. O sea, yo me mordí muchas veces el labio porque esto no se movía. No se movían los labios, no se movía la boca del lado izquierdo. Yo tenía que tomar con pitillo de este lado porque de este lado no había fuerza para cerrar la boca. Entonces se me podía salir el líquido por este lado. Yo me reía y este lado no se movía. Entonces era verme en el espejo y ver estas cosas. Era horrible, la verdad. Y yo me miraba en el espejo y yo sentía, esa no soy yo. ¿Quién es esta persona que está en el espejo? Porque es que no era mi sonrisa, no eran mis ojos, era como ver una película de mal gusto. Así me sentía yo. Yo me sentía, pero perdida literalmente. Yo no sabía qué hacer. Obviamente cuando yo fui a urgencias y me dijeron que me iba a demorar 20 días, pues yo me inscribí en el siguiente semestre de la universidad y yo iba a la universidad así. Yo iba a la universidad completamente paralizada. En comunicación uno tiene presentaciones en todas las clases.
ustedes no saben lo que era para mí pararme al frente de la gente. Y yo me acuerdo que en ese primer semestre, después de mi parálisis, yo no hablaba con nadie. De ese semestre hice una amiga, o ni siquiera amiga, como compañera, porque yo no hablaba con la gente. Yo iba y me sentaba en una esquinita y yo me ponía el pelo así y me ponía mis gafitas y encima tenía el acné, entonces tenía que echarme como un montón de maquillaje. Yo nunca antes en la vida me maquillaba todos los días, nunca. Entonces yo me empecé a echar como corrector y estas vainas y las gafas y me ponía el pelo así porque yo no quería que nadie me mirara, yo quería esconderme, yo no quería estar en ese momento así. Entonces yo ese semestre fui un ente, o sea, yo no fui una persona, yo simplemente iba a la universidad, a la casa, a la universidad, no salía, no iba a ningún lado, porque no me sentía bien, me sentía horrible y yo no quería estar en ningún lado. Además, en este tiempo empecé mis terapias y eran una cosa demasiado fuerte, la verdad. Yo hacía como 3 o 4 veces a la semana y eran terapias fuertes, no solo físicamente sino mentalmente también, porque era como me decían empuja, o sea, haz que se mueva, y yo era con toda la fuerza, o sea, eso que me temblaba el cuerpo de la fuerza que yo estaba haciendo para que se movieran los músculos, pero no se movían y entonces era como, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? De hecho, me ponían electricidad en la cara para que se movieran los músculos, porque si no, no se movían. O sea, a mí me pasaba corriente de electricidad por la cara, de músculo a músculo, para que por lo menos saltara el músculo, para que se despertara. O sea, eran terapias con hielo, eran cosas duras. Entonces yo iba a la universidad, venía a la casa, hacía mis terapias, sufría, tenía que hacer mis ejercicios en mi tiempo libre, con chicle, con pitillos, como estimular este lado de la cara, pero era muy duro. De hecho, la boca era la que menos se movía. O sea, yo aquí les estoy hablando que en los 3 meses, cuando yo empecé de nuevo la universidad, 3 meses después de mi parálisis, no había nada de cambio del primer día que me dio la parálisis. O sea, yo estaba igual. Y en ese momento, pues, que fueron las terapias más duras, la cara no respondía, pero digamos que entonces ya se me desinflamó un poco más. Y esos ejercicios estaban despertando al músculo, pero igual el músculo no se movía para nada. Digamos que si yo tenía un poquito de movimiento era algo mínimo. Y entonces una de las acciones que se tomaron para que se movieran los músculos, digamos que yo ya en este punto iba como en 5 o 6 meses desde el inicio de mi parálisis y seguía igual. Entonces, no seguía igual, digamos que ya había un poquito más de avance, pero era algo muy mínimo. Se tomó la decisión de ponerme un aparato en la boca para que el músculo reaccionara. Obviamente, yo creo que la boca es uno de las zonas más importantes, porque es que te implica, más allá de algo estético, es tú cómo comes, tú cómo puedes tomar líquidos, son unas cosas un poco más allá, digamos, que de lo simplemente estético. Este aparato que me pusieron era un gancho que entraba acá al borde de la boca y me jalaba, yo me lo ponía detrás de la oreja, era algo que me jalaba así. Cuando yo vi este aparato y me lo probé y me dicen, lo tienes que usar todo el tiempo, yo dije, yo no puedo hacer eso. Yo como me voy a ir a la universidad con ese gancho en la boca. O sea, así como, ustedes saben esas películas que uno veía de Estados Unidos que les ponen como el aparato rarísimo en la cabeza y que uno dice, uy, qué oso, eso no es verdad. Obviamente lo mío no era eso, pero así me sentía yo decía, yo cómo voy a salir con esta vaina. Entonces
yo ahí lo negocié. Obviamente yo quería estar bien, pero es que yo ya estaba pasando por una cosa mentalmente y ponerme eso encima para ir a la universidad. Yo decía, no, no lo voy a hacer. Entonces yo dormía con eso, todo el tiempo que estaba en mi casa lo usaba. Y el único tiempo que no lo usaba era cuando yo salía. Igual yo no salía de mi casa casi, porque yo iba solo a la universidad, yo no quería salir a ningún otro lado. Ahí digamos que tuve unas amigas que me ayudaron mucho y me empezaron a obligar a salir porque era como tú no vas a dejar de vivir tu vida. Pero entonces con ese aparato me empezaron a salir aquí unas ampollas y unas costras horribles. Entonces encima de mis gafitas, mi acné ahora tenía estas, digamos que costras, ampollas y demás acá, pues porque el aparato me empezaba a raspar, pues eso que empezaba a ir a hacerle así a la piel y pues la piel se resiente. Entonces no solamente era que se veía feo, me dolía usarlo porque entonces me jalaba la boca, el músculo, los músculos estaban muy apretados, entonces como que cuando se hacía eso, se hacía una tensión, como que era tensionante. Entonces bueno, pues ahí ya digamos que el tercer punto hacia mi cara, que yo ya no quería más. Y bueno, entonces digamos que yo tuve ese aparato algunos meses, la cara empezó a reaccionar, la cara no, pues los músculos, eh, pero era algo supremamente estresante. O sea, las terapias, yo terminaba con nudos de la fuerza que hacía para que esto se moviera y era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me tocaba hacerme, digamos que unos ejercicios todo el tiempo, hacerme masajes con hielo. Después en las terapias entonces eran como shocks de electricidad en la cara y era fuerte. O sea, cuando yo les hablo de esta parálisis, yo les digo que yo no podía fruncir el ceño. O sea, este se iba hacia acá y era como si yo tuviera una línea invisible acá. Entonces aquí veías todas las arruguitas, todo, y acá era como si yo me hubiera hecho botox. O sea, literalmente yo creo que así se ve el botox mal puesto, porque no había nada. O sea, esto era así, limpiecito, así como que súper lisa la piel, como, no la piel, pero como el músculo, no había nada de movimiento. Así era mi cara, una línea invisible que no permitía que se moviera. Yo en este tiempo me sentía horrible. Me sentía horrible. Yo no quería conocer a nadie nuevo, yo no quería hablar con nadie, yo quería simplemente esconderme de la vida y yo dejé de vivir la vida. O sea, yo dejé de vivir. Yo no hacía nada. Yo todo el tiempo pensaba en mi parálisis. Y yo en este tiempo empecé a coger, digamos que unas mañas que hasta el día de hoy me cuesta quitármelas. Si ustedes me han visto en la vida real, ustedes se van a dar cuenta que cuando yo me río, lo primero que hago es bajar la cabeza y ponerme la mano así, taparme la cara. ¿Por qué? Porque cuando yo me reía en ese momento, no había nada de movimiento en este lado de la cara. Entonces yo empecé a coger estas mañas. Cuando yo hablaba, yo intentaba hablar así, sin gesticular, para que se viera menos que este lado no se movía. Entonces yo hablaba así como que no se me movieran los labios. Yo no sonreía, porque obviamente se notaba. Pues este ojo no se me cerraba y entonces pues como este sí tiene toda, digamos que la fuerza del músculo, entonces se me ve más grande que este. Obviamente digamos que ya en ese momento pues era algo mucho más marcado. Entonces yo ni hablaba para que no se notara. Yo intentaba no parpadear tampoco, pues porque obvio, no, este lado no parpadeaba, era como ver a un muñeco de cera de este lado y a una persona de este lado. Y bueno, eso pasó un año, ahí ya pasó un año, yo seguía con mi parálisis, obviamente ya un poco mejor. Yo creo que yo al año tenía un 40% de movilidad en mi cara. Pero igual yo seguía sin vivir, yo no hacía nada. Yo me seguía sintiendo súper incómoda, súper que me quería esconder.
Y por eso en mi Instagram y en mi Facebook ustedes van a ver que yo por muchos años no sonreí. En mi Instagram, de hecho, hasta hace 6 meses fue que empecé a subir fotos sonriendo. Porque yo que iba a querer que la gente viera que yo no tenía mi sonrisa de antes. Porque yo no quería que el mundo me viera, yo no quería mostrar lo que me estaba pasando. Entonces, para mí, cuando yo me fui a Corea, eso fue algo que me cambió la vida completamente, porque yo allá aprendí a verme de una manera diferente. Sí, yo seguía con mi parálisis, de hecho, hoy en día yo sigo con mi parálisis. Puede que la parálisis de Bell se haya ido, pero mis músculos nunca se recuperaron al 100%. Si ustedes me ven, todavía pueden ver esos rastros. Y yo por eso batallo tanto con hacer mis videos, porque cuando yo medito yo puedo ver todo. Yo veo, mi ojo no recobro nunca la fuerza, entonces se ve más chiquito que el derecho. O cuando me río, entonces yo veo cómo los músculos no responden igual al lado derecho. Hoy en día sigo así. Y hoy en día cuando me hago un Insta Story, igual es difícil, para mí es difícil, pero es algo que yo entendí que es parte de mi vida, ¿saben? Y sí, puede que yo igual tenga mejoras, pero, pero es algo que ya así soy yo. Ya cumplí 5 años y medio de pues que me diera mi parálisis. Ya hoy en día creo que yo lo acepto mucho más fácil. Entiendo qué fue lo que me pasó, entiendo lo que viví y saco mucho valor, digamos, que de esos años que yo tuve que vivir. Como les dije, yo no me recuperé al 100%. Aún hoy en día, pues mis músculos no tienen la fuerza que tenían antes de mi parálisis, pero yo veo como todo lo que he hecho para recuperar la movilidad y, y no me siento triste del nivel en el que estoy. Obviamente, pues no es lo mismo de antes. Yo no sé, cuando parpadeo se me mueve la boca. O acá nunca se me mueve el músculo, no se me arruga este lado como se me arruga este. O mi sonrisa no llega al nivel que llega a este lado. Son varias cosas en mi cara que yo veo diariamente, que veo cuando grabo, que veo cuando hago un Insta Story, que veo cuando me tomo una foto, pero que yo ya aprendí a vivir con eso y que no me afecta de la manera que lo hacía antes. Sí, puede que no sea la misma sonrisa que yo tenía antes, pero bueno, igual mi sonrisa hoy en día me gusta. ¿Saben? Como que yo ya hoy en día estoy en ese punto en el que veo una foto en la que estoy sonriendo y digo, me gusta, porque por muchos años no pasaba. Pero bueno, esa era mi historia, esto era lo que quería compartir con ustedes. La verdad, pues es algo que yo escondí por mucho tiempo y de lo que no quería hablar, pero creo que es importante que sea algo que se hable, porque a veces pensamos que la gente tiene la vida perfecta, pero no. A todos nos ha tocado vivir cosas difíciles, pueden ser cosas diferentes, pero todos tenemos una historia dura y difícil y esconderlo no está bien. Yo creo que proyectar esta imagen de que somos perfectos y que todo es fácil en la vida no es verdad. Entonces yo sí les quería compartir esto para que pues vieran que uno vive cosas difíciles, pero que uno sale adelante y que creyendo en uno mismo y teniendo este valor, se puede seguir adelante y puede sacar cosas muy lindas después de esto. La verdad, yo les digo, si a mí no me hubiera pasado lo de mi parálisis, yo seguramente no estaría aquí hoy. Yo no habría hecho muchas de las cosas que hice y que me han hecho la persona que soy el día de hoy. Entonces, sí, son cosas feas, son cosas difíciles, pero yo creo que
pues es importante que salgamos de ellas. Y yo les quiero decir que si ustedes hoy están pasando por algo duro, por algo que se les hace imposible, nada es imposible en esta vida. Hay que guerrearla y hay que batallar y hay que pelear y hay que llorar y patalear y todo, pero tú te tienes que parar y seguir adelante, porque la vida es muy dura, sí, pero la vida es muy linda también. Y las cosas que tú puedas llegar a vivir después de esto, este momento difícil que estás pasando, son cosas que tú vas a valorar por el resto de tu vida. Entonces, mi invitación hoy es para que no nos quedemos en lo difícil. Sí, sí, yo sé que es duro, pero salgamos de eso y algún día vamos a mirar atrás y vamos a decir, wow, eso tan difícil que yo pensé que no iba a lograr superar es lo que me ha hecho la persona que soy hoy, y doy gracias por eso, porque me enseñó a valorar la vida. Entonces, pues bueno, esa era mi historia. Espero que hayan llegado al final de este video porque sé que es la cosa más larga que han visto. Pero espero que les quede algo de este video. Si conocen a alguien que esté pasando por esto, por una parálisis o por algo difícil y ustedes creen que les puede servir este video, por favor compártanlo con ellos. A mí me hizo falta esto y por eso lo hago el día de hoy, porque cuando yo busqué en internet no encontré nada que me ayudara y que me dijera que todo iba a estar bien y que iba a ser difícil pero que iba a salir de esto. Entonces, si saben de alguien que pueda necesitar escuchar la historia que les conté hoy, no duden en compartirlo. Si tienen más preguntas sobre el tema, aunque creo que ya hablé por 1000 horas, pero si tienen preguntas o cosas o tienen historias parecidas, por favor escríbanme. Yo quiero estar ahí para ayudarles y bueno, eso era todo. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a este video y bueno, espero poder seguirles hablando y contándoles un poco más de mi vida y no solamente digamos que lo que estoy haciendo ahora. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao.